Buenas tardes, Axel Arón, ¿me escucha? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿me escucha, Axel? Sí. ¿Sí? ¿Me escucha? Sí, sí. Bueno, entonces vamos a dar inicio porque no podemos esperar a que el resto se conecte porque son dos temas, ¿verdad? Entonces vamos a dar inicio al primer tema, que es la compra-venta, ¿verdad? Vamos a hacer una especie de resumen para ver qué inquietudes tienen ustedes, qué preguntas tienen para este tema. Entonces, en cuanto a la naturaleza y forma del contrato de compra-venta, sabemos que es un contrato bilateral que se celebra entre dos personas, ¿verdad? Por una parte el que vende y por otra el que compra, ¿verdad? El vendedor se obliga a la entrega de una cosa determinada y la otra, ¿verdad?, a pagar por ella un precio cierto. También podemos decir que en nuestro Código Civil establece en su artículo 2530 que la compra-venta entonces la definimos así, que es un contrato por el cual una de las partes transfiere el dominio de una cosa determinada de una cosa determinada por un precio cierto, ¿no? Ahora, también establece nuestro código que nadie puede estar obligado a vender, ¿verdad? Sino cuando se encuentre sometido a una necesidad jurídica, ¿verdad? ¿Cuál es esa necesidad jurídica? Pues tenemos algunos casos que contemplan nuestro código. Uno de ellos sería, por ejemplo, cuando se decrete la expropiación, ¿verdad? Entonces, te van a expropiar, pero por causa de utilidad pública, ¿verdad? Ese es uno de los casos en que te están obligando a vender. El segundo caso sería cuando por una convención o por testamento se imponga al propietario la obligación de vender, ¿verdad?, a una persona determinada. Otro caso sería cuando la cosa no admite cómoda división. Recuerden de que el inmueble puede tener varios propietarios, ¿verdad?, varios dueños, y ya entonces alguno de ellos pide la cesación de esta comunidad, ¿verdad?, de esta comunidad de bienes, y entonces pide la desmembración. Pero si la casa no admite cómoda división, van a tener que sacarla a pública subasta para poder vender
el inmueble, ¿verdad? Ese serían 3 de los casos. Otro caso sería cuando los bienes del propietario de la cosa pues, tienen que ser rematados porque lo están ejecutando judicialmente porque no pagó alguna deuda que tiene con algún acreedor. Entonces, y él dio en garantía, ¿verdad? En las escrituras de ese inmueble, entonces por fuerza lo hacen vender para que él pueda pagar el crédito que tiene con el acreedor. Cuando la ley impone también al administrador de bienes ajenos la obligación de realizar todo ese o parte de las cosas que estén bajo su administración. Entonces, la venta se perfecciona entre comprador y vendedor. Y están obligados ambos, ¿verdad? Recuerden de que uno está obligado a entregar una cosa determinada y el otro a pagar un precio cierto. La promesa también de vender o comprar habiendo conformidad en la cosa y en el precio, pues dará derecho a los contratantes para reclamar recíprocamente el cumplimiento de ese contrato, siempre que no pueda cumplir la promesa de compra y venta y se regirá para vendedor y comprador según los casos dispuestos en las obligaciones que contempla nuestro Código Civil. Si hablamos sobre los efectos, ¿verdad? Si una misma cosa se hubiera vendido, por ejemplo, a diferentes compradores, ¿verdad? Entonces la propiedad se va a transferir a la persona que primero haya tomado posesión de ella, con buena fe. Recuerden que el código siempre va a favorecer al que hace las cosas de buena fe, ¿verdad? Si fuera un bien mueble. Si fuera un bien inmueble, la propiedad pertenecerá al adquirente que antes la haya inscrito. Porque recuerden de que si una persona vende el mismo inmueble a 5 personas, a 3, a 4, a 2, entonces el inmueble va a ser del primero que la inscriba, pero los otros que también compraron el mismo inmueble van a tener todo el derecho de demandar por la vía penal a esa persona que le vendió un inmueble y que lo estafó prácticamente. Cintia, espérame, creo que aquí está el problema. Hola Gretchen, buenas tardes, ¿me escucha? Buenas tardes, profe. Me alegro de verla ya. Sí, ahí está la señora, ¿cómo está? ¿Y usted, profe? Yo también como ustedes. Falta entonces don Richard. ¿Qué se hizo don Richard? Está trabajando. Bueno, ¿no está la Cintia ahí? Hola. No miro al fondo. ¿Cómo está Cintia? Gusto de verla. Igualmente, igualmente. Entonces, estamos haciendo un pequeño resumen de lo que es el tema de la compraventa, porque hoy vamos a ver 2 temas. También vamos a ver la promesa de venta, ¿verdad? Entonces, les participo, muchachas, que la 4ª tarea, o sea, la que viene en el próximo fin de semana, no sino el de la otra semana, va a ser prácticamente la guía que hemos elaborado siempre, ¿verdad? Para el examen. Entonces, yo voy a dar un cuestionario que ese es prácticamente, ¿verdad? Les va a servir para el examen. Esa va a ser la 4ª tarea. ¿Oyeron? Está bien. Ok. Entonces, para que sepan, no tienen problemas con las tareas ahorita, ¿verdad? No. Les están subiendo para que todos estemos al día. Sí. Decíamos, ¿verdad? Que si fuera un inmueble, entonces la propiedad pertenecerá al primero que la inscriba, ¿verdad? Y los otros tendrán acción penal contra la persona que les vendió el mismo inmueble, ¿verdad? Ahora, cuando no haya inscripción, pertenecerá la propiedad a quien de buena fe sea primero en la posesión material. Recuerden, les decía que el código protege la buena fe, ¿verdad? Y faltando esta, cuando a quien presente el título de fecha más antigua, porque también tenemos el problema de que se le vendió el inmueble, el mismo inmueble a 5 personas. Entonces, ¿de quién va a ser el inmueble? Uno, del primero que lo inscriba, pero si nadie lo inscribió, pues del que esté en posesión del bien. Y otra opción sería, ¿verdad? De el que tenga el título de propiedad con fecha más antigua, o sea, el que adquirió el título de propiedad con fecha más antigua, ¿verdad? Siempre que sea de buena fe, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, vamos a tratar de hacer un resumen.
También tenemos modalidades del consentimiento en el contrato de compra-venta. Podemos ver que hay compra-venta con reserva de dominio, ¿verdad? Compra-venta a plazo, porque usted puede comprar en abono, ¿verdad? Ir pagando en abono el inmueble, compra-venta, que no necesariamente tiene que ser un inmueble, puede ser un bien mueble también. Compra-venta con pacto de preferencia, compra-venta con pacto de retroventa. Les voy a dar un ejemplo cuando la compra-venta es con pacto de retroventa. Por decirle algo, Gretchen tiene una hermanita, ¿verdad? O un hermano, y entonces, y ella dice, le voy a vender el inmueble para que el banco no caiga encima de mis bienes, porque ahorita estoy en mora. Entonces le vende el inmueble al hermano, ¿verdad? Ella no dio en garantía el inmueble en el banco, pero sí ella le vende el inmueble al hermano con la idea, ¿verdad?, de proteger su inmueble, pero al mismo tiempo ella dice, pero voy a venderle, vamos a inscribir a nombre de mi hermano mi propiedad. Entonces también le puedes hacer una retroventa, en donde él te regresa el inmueble, aunque no inscriba momentáneamente la retroventa, ¿verdad? Pero usted la tiene como una carta escondida en la manga de la camisa, ¿verdad? Porque usted dice, no, mi hermano no se me va a quedar con mi casa. Entonces usted hace un pacto de retroventa, ¿verdad? Ahora, también tenemos el pacto comisorio, la compraventa con arras y la compraventa con garantías hipotecarias. Hay diferentes tipos de ventas, ¿verdad? Ahora vamos a hablar un poco sobre los vicios del consentimiento. Recuerden de que en estos tipos de contratos hay, ¿verdad?, vicios del consentimiento. ¿Y cuáles son estos? Bueno, el vicio porque este consentimiento puede estar viciado. Usted dice, el contrato se perfecciona con el consentimiento entre las partes, pero ese consentimiento puede estar viciado. ¿Viciado cómo? Por un error, por dolo. Ya sabemos lo que significa el dolo. Es la doble intención que tiene aquella persona, ¿verdad?, al venderte. Porque te voy a dar un ejemplo bien clarito. Por aquí va a pasar la línea del ferrocarril. Usted dice, bueno, aquí va a pasar la línea de ferrocarril y me van a dar 2 pesos el Estado. Mejor vendo ya y vende usted su casita en $60,000. Y entonces, pero usted sabe que va a pasar la vía del ferrocarril por ahí. Entonces, usted lo que está haciendo ya lo está haciendo con dolo. Porque cuando pase la vía del ferrocarril, a la persona que usted le vendió su inmueble, va a perder dinero. ¿Por qué? Porque el Estado le va a dar lo que sea. Ellos van a valorar el inmueble y entonces no van a hacer los $60,000 en los que ella compró ahí, ¿verdad? Entonces ahí hay dolo, ¿verdad? Porque él sabía que iba a pasar el tren, ¿verdad?, por ese lugar. Entonces, y él se prestió y vendió y la otra de buena fe, ¿verdad? Entonces, otro vicio del consentimiento es cuando hay violencia. Si usted no puede firmar un contrato amenazado con una pistola, ¿verdad? O porque lo estén amenazando violentamente, ¿verdad? O porque le causaron una lesión, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice nuestro código? Nuestro código nos habla sobre los vicios redivitorios. ¿Qué son los vicios redivitorios? Sencillo, son los vicios ocultos que existen, ¿verdad?, al pactar las dos personas en un contrato. Entonces, dice el artículo 2630, son vicios redivitorios, ¿verdad?, los defectos ocultos de la cosa cuyo dominio, uso y goce se transfirió por título oneroso. Cuando decimos título oneroso es porque usted compró, ¿verdad?, existentes al tiempo de la adquisición que la hagan impropia para su destino. El uso de ella, ¿verdad?, que haberlos conocido el adquirente, no, es decir, si el que adquirió el bien, ¿verdad?, sabía que habían vicios ocultos, no hubiera comprado, por supuesto, ¿verdad? Les voy a contar una persona compra un vehículo en una de esas importadoras coreanas que venden vehículos para taxiar, qué sé yo. Entonces, cuando paga el dinero, ¿verdad?, en la oficina, y cuando tome, vaya con el fulano para que le entregue el carro en la aduana. Te vas a la aduana y de pronto vos te apoyas en la trompa del carro y pones la mano, ¿verdad? Y te apoyas.
está bonito el carro, ¿ves? Está bien pintadito, está aquí, está allá. Y te apoyas, de pronto estás rendida y te apoyas. Y la mano queda pintada en la trompa del carro o en cualquier parte del carro. ¿Qué significa esto? Que el carro está podrido, está tan cerroso, ellos le dieron una manito de gato que se ve precioso. Pero cuando usted se apoya en él, el carro está podrido, puro sarro. Esos son vicios ocultos, ¿verdad? Son vicios ocultos que usted los puede reclamar a la importadora. ¿Por qué? Porque él está vendiendo un vehículo que no sirve. Prácticamente pareciera como que lo hubieran dejado ir en el mar y lo sacaron todo sarroso. Y después lo pintaron, ¿verdad? Entonces, ese es un ejemplo de un vicio oculto. El artículo 2631 pues nos dice que las partes también pueden restringir, renunciar a su responsabilidad por los vicios redhibitorios, ¿verdad? Del mismo modo que la responsabilidad por la evicción. Ustedes recuerdan que siempre yo les mandaba a investigar qué cosa era el saneamiento y la evicción que nosotros ponemos en todas las escrituras. ¿Recuerdan? ¿Recuerdan? Magdalena, Gretchen. No miro a Gretchen. No. Aquí está Gretchen. Gretchen, recuerda que hablábamos de la evicción, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos decía a nosotros Alcalá y Cabanela en su diccionario? Nos decía que es la muerte y nacimiento de un derecho. ¿Cómo es eso? Sencillo. Porque en la compra-venta yo me estoy desprendiendo al vender y el otro al adquirir están haciendo en él un derecho. Y así lo dice Alcalá y Cabanela. Entonces, la evicción consiste en la escritura de nueva constitución que se está haciendo de compra-venta, el nuevo adquiriente, ¿verdad? Entonces, nosotros vemos aquí, ¿verdad? De que también en materia de contrato nos podemos poner de acuerdo. Un día se aparecen 5 fulanos a la oficina y dice uno, mire, yo quiero vender el carro y yo lo quiero comprar. Ah, le dice, pero ¿quién va a pagar el impuesto en catastro? ¿Y cuánto se debe? Es tanto. Entonces, yo le puedo decir, rebájame, porque entonces a mí me va a tocar pagar el impuesto en catastro, allá en Inmiscal, ¿verdad? Entonces, es decir, el saneamiento, la evicción se puede negociar porque si me rebajas ahí, por ejemplo, para pagar esos impuestos, pues entonces, ¿verdad? Lo vamos a negociar. ¿Quién va a pagar la escritura? ¿Verdad? ¿Quién va a pagar la escritura de compra-venta? Entonces, dice, incumbe al adquirente probar que el vicio existía. El que está comprando tiene que probar que existía ese vicio. Porque así, a simple vista, yo fui a retirar, por ejemplo, el carro a la aduana y se mira lindísimo. Pero cuando yo me apoyé en la trompa del carro, vemos que quedó grabada la mano en la trompa del carro. Entonces, tenés que probar, claro, en ese momento yo no llevé, por ejemplo, un mecánico. A esa persona no llevó para que lo revisara por debajo, por todos lados. Entonces, ahora sí vas a tener que llevar un mecánico para que te diagnostique, porque entonces tu mano quedó pintada en el carro. Es que está podrido. Él está zarroso, ¿verdad? Entonces, ese es un ejemplo. Entonces, dice aquí, la acción redhibitoria durará 6 meses respecto de las cosas muebles, porque también estamos hablando de compra-venta de inmuebles y de muebles, ¿verdad? Y 1 año cuando se refiere a bienes raíces, ¿verdad? En todos los casos que las leyes especiales o las estipulaciones de los contratos hubieran ampliado o restringido este plazo. El tiempo se contará a partir de la entrega de la cosa, ¿verdad? Entonces, dice aquí, si la compra se ha hecho para remitir la cosa al lugar distante, por ejemplo, vas a mandar el vehículo, si estás comprando un bien mueble, un carro, ¿verdad? Entonces la acción rebaja, el precio, prescribirá en 1 año, contado desde la entrega. Entonces ya estos son acuerdos que se perfeccionan el sentimiento entre las partes.
¿verdad? Pero que el código toca algunos casos, no todos. Pero por eso nosotros decimos, y yo hago hincapié, las cláusulas que están contenidas en un contrato son ley para las partes. Ante el incumplimiento de este contrato, ¿qué hacemos? Ante el incumplimiento de este contrato nos vamos ante el juez, para que el juez, para que el juez pueda, ¿verdad?, hacer prevalecer tu derecho. Pero entonces, ¿cuál es la base legal? ¿De dónde se va a agarrar el juez para defender tu derecho? Pues de nuestro derecho sustantivo. ¿Cuál es nuestro derecho sustantivo? El Código Civil, ¿verdad? Por eso es que el Código Civil contempla algunas situaciones, ¿verdad? Algunas situaciones en las que pueden contener las cláusulas en estos tipos de contratos, ¿verdad? Después tenemos, vamos a hablar un poquito acerca de las obligaciones que tiene el que vende y las obligaciones que tiene el que compra. Por ejemplo, el que vende tiene la obligación de transmitir la propiedad del título, ¿verdad? De derecho. La propiedad, es decir, tenés obligación, si vos estás vendiendo, porque recuerden, muchacha, ¿cómo voy a demostrar que yo soy la dueña de este inmueble? ¿O cómo voy a demostrar que soy la dueña del vehículo que estoy vendiendo? Tenés que enseñar tu circulación, una carta de venta, ¿verdad? ¿A quién le compraste? Porque recuerden de que yo les voy a decir algo. Cuando alguien llegue a su oficina y les diga, ¿qué me aconseja usted, doctora? Yo necesito saber qué puedo hacer, qué tipo de contrato. El contrato más perfecto en toda la materia de contrato es la compra-venta, ¿verdad? No necesita de un tracto sucesivo como la hipoteca, porque la hipoteca no puede subsistir sola como la compra-venta. La compra-venta subsiste por sí sola, pero la hipoteca no necesita del precedente de ese título de propiedad contenido en la compra-venta. Puede existir, bueno, puedes hacer una hipoteca sin una compra-venta de un inmueble en donde conste que usted es la titular de ese bien inmueble, ¿verdad? Entonces, esto significa de que tenés que, primero, el vendedor tiene que entregar el título. Segundo, conservar el bien objeto de la compra hasta su entrega. Es decir, yo voy a comprarte, pero me lo tenés que entregar bien. El asunto que me vas a entregar una cosa en deterioro. Entregar el objeto o artículo, esa es también obligación del vendedor. Garantizar al adquiriente una posesión útil, ¿verdad? Una cosa que le va a servir. Garantizar al comprador una posesión pacífica también, ¿verdad? No es que vos te vas a vender una cuestión en litigio, ¿verdad? Porque también vos estás vendiendo una casa que está en litigio, ¿ya? Y nosotros lo vamos a ver en el próximo tema, que dice la cesión de crédito. La cesión de crédito puede ser de un crédito personal, de un derecho hereditario o de un bien que esté en litigio, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que garantizarle la posesión pacífica de ese bien, ¿verdad? Responder a la evicción. ¿A quién le va a tocar pagarle al abogado? Y responder también por los vicios y defectos que tenga el bien, que son los vicios, ¿verdad? Que puede tener, qué sé yo, recuerden que ya les dije cuáles son los vicios. Puede haber error, dolo, ¿verdad? Él tiene que responder. Si usted encuentra algo que no está correcto, entonces él tiene que responder por ese vicio. ¿Quién? El que le está vendiendo al adquirente. Ahora vamos a ver qué obligaciones tiene el que compra. Pues pagar el precio, porque recuerden de que este es un contrato bilateral. Pagar intereses en caso de mora o de compra-venta con precio a plazo, ¿verdad? Porque si usted quedó de pagar a 6 meses esta casa y usted ya se atrasó, usted tiene que pagar intereses, ¿verdad? También pagar los intereses en caso de mora, recibir la cosa que se ha comprado, recibir en buen estado y también no quedar en mora, ¿verdad? Entonces, también nuestro Código Civil establece que la principal obligación del comprador es la de pagar el precio, ¿verdad? El precio debe de pagarse en el lugar y tiempo estipulado o en el lugar y el tiempo de la entrega. ¿A dónde va a hacer la entrega? Aquí, en tu casa. ¿A dónde? Es un inmueble, es un carro. ¿Dónde está el carro? ¿Ah?
Ahora, con todo, si el comprador fuere turbado en la posesión de la cosa, o probare que existe contra ella una acción real de que el vendedor no le haya dado noticia antes de perfeccionarse el contrato, podrá depositar el precio con autorización de la justicia y durará el depósito hasta que el vendedor haga cesar la turbación. Recuerden de que si vos estás comprando un bien a plazo, ¿verdad? Ya tenés algún derecho porque ya usted está dando efectivo, ¿verdad? Está dando abonos en efectivo. Entonces, pero si el comprador cae en mora, ¿verdad? De pagar el precio en el lugar y tiempo, entonces el vendedor tendrá derecho para exigir el precio por la resolución de la venta, ¿verdad? Con resarcimiento de perjuicio. Luego vemos que para exigir el pago del precio, pues la acción durará el término fijado por lo establecido en este código, y para la resolución de la venta la acción prescribirá en 3 años, ¿verdad? En 3 años contados desde el día del contrato. Luego, por otra parte, el vendedor puede proceder a utilizar acciones de naturaleza, como por ejemplo demandar, ¿verdad? Demandar, el que está vendiendo demanda al que le está comprando. ¿Por qué? Porque no le ha terminado de pagar, no le pagó en tiempo y forma. Pero entonces, esta acción de demandar al comprador no la puede ejercer ¿en qué caso el vendedor? Cuando se refiere, por ejemplo, a que vas a ocasionar un perjuicio a un tercero, ¿verdad? A un tercero. Entonces, vos no podés entablar esa demanda. Si hay terceros que hayan adquirido sobre un bien inmueble derechos procedentes del comprador, ¿ya? El que compró ya lo vendió el inmueble. Entonces, vos vas a demandar, pero recordad de que el que compró puede ser que haya comprado de buena fe. Y si él compró de buena fe, entonces el código lo protege. Ya esa compra surte efectos jurídicos, ¿verdad? Ya sea para que le devuelvan la plata, ¿verdad? O el vendedor tiene que arreglarse con el tercero, pero no le puede ocasionar un daño, ¿verdad? Eso es en cuanto a la compraventa. Vamos a hablar un poco acerca de la promesa de venta, ¿verdad? Entonces nosotros les di 2 temas porque necesitamos, son un montón de contratos los que vamos a ver en este cuatrimestre, y quiero que vayan elaborando ya cada uno de ustedes, sí. Vamos a hacer también un resumen. A mí me gustaría que también hicieran preguntas, ¿verdad? Pero el tiempo se nos está acabando. Entonces decíamos, ¿qué es una promesa de venta? Pues es un contrato que tiene como por objeto la futura celebración de una compraventa. No es la venta misma, estás prometiendo vender. Recuerden de que si usted hace un contrato de promesa de venta y lo haces ante notario, tenés que ir, cuando se trata de inmuebles, tenés que ir al registro de la propiedad inmueble y mercantil a registrar esa promesa de venta en la columna de anotaciones preventivas. ¿Por qué? Porque ya hay una promesa de venta. Esta persona tiene que responderte. Entonces, si esta persona te prometió vender, usted ya le dio adelanto, por ejemplo, y va y le vende el inmueble a otro, y a usted ya le dio hasta un adelanto. Entonces, el registro se cierra. Y todo el tráfico jurídico que entre a la ventanilla del registro va a ser rebotado. ¿Están entendiendo? Va a ser rebotado. Si viene otra compra-venta sobre el mismo inmueble que se prometió vender, el registro se cierra, ¿verdad? Esa es una de las cosas novedosas que trajo la ley 698, ¿verdad? Que fue aprobada en el 2009. Entonces, tenemos también la función negocial de la promesa de venta. Pueden ser varias las razones por las cuales las partes no celebren directamente la compraventa. Qué sé yo, no tienen la plata, pero en cambio se obligan en forma unilateral o bilateral a hacerlo en el futuro. Por ejemplo, el futuro comprador no tiene el dinero, ¿verdad?, completo para pagar el precio. El inmueble aún se encuentra arrendado. Yo te lo quiero vender, pero está arrendado, ¿verdad? El comprador desea comprar la cosa.
Entonces, vamos a ver una diferencia que a mí me interesaba ver antes que se nos acabe el tiempo, la diferencia entre la promesa de venta y la venta. Esto es importante. Entonces, ya para la otra semana les tengo las preguntas que van a contestar y que les van a servir también para el examen. Entonces dice, la venta engendra una obligación de dar. En cambio, la promesa de venta engendra una obligación de hacer. ¿Verdad? Miren la diferencia. Esta pregunta es de examen. ¿La venta concede acción real? Claro. ¿Por qué una acción real? Porque vos estás comprando, por ejemplo, en este caso un inmueble, ¿verdad? Para pedir la entrega de la cosa o el precio. En cambio, la promesa de venta concede acción personal para exigir el cumplimiento, ¿verdad? Porque vos lo que estás es obligando al que te prometió vender que te la venda, ¿verdad? Y la compra-venta transfiere el dominio al comprador junto con los riesgos. Pero en cambio la promesa de venta no transfiere el dominio de la cosa y el vendedor sigue asumiendo los riesgos, ¿verdad? Otra diferencia es que en la compra-venta es necesario pagar el impuesto de transmisión de bienes, ¿verdad? Ustedes saben que se paga. Allá en la DGI, el que te dice cuánto vas a pagar es avalúo catastral, pero después te vas a la DGI a pagar. Entonces, tenés que pagar el impuesto de transmisión. En cambio, en la promesa de venta se transmite el dominio, y no es necesario ir a pagar ese impuesto de transmisión porque no te lo ha transmitido todavía, ¿verdad? Entonces, la compra-venta otorga esa acción real para perseguir la cosa. Ustedes saben que el derecho de propiedad presenta, y eso lo miramos en Civil 1, perdón, en bienes o cosas, en Civil 2, que el derecho de propiedad tiene dos características. Tiene el derecho de persecución, ¿verdad? Que vos puedes perseguir el bien independientemente en manos de quien se encuentre. Y el derecho de preferencia. A la hora de demandar a un deudor, por ejemplo, una empresa que está en quiebra y usted es el número 20 de los acreedores, pero usted tiene constituido con esa empresa un mutuo hipotecario, entonces usted tiene preferencia para que le paguen a usted primero. Y esa es una de las características de los derechos reales, ¿verdad? Eso lo miramos nosotros en Civil 2, tal vez lo recuerdan. Entonces vemos que no concede derecho para perseguir la cosa, la promesa de venta, en manos de terceros, pero sí acción personal por los daños y perjuicios causados. Si no te vende a aquella persona, vos podés demandarlo por indemnización de daños y perjuicios, porque vos le diste plata y ha utilizado tu plata. Y si no le diste, por lo menos te dio la palabra de que te la iba a vender y no te vendió nada. También hay diferentes tipos de clases de promesas de venta, como la promesa de vender o comprar no aceptada. Esto constituye una oferta o de prometer vender o comprar. Esto no es un contrato. Un ejemplo, Juan promete vender una cosa en 500 córdobas, en 50,000 córdobas al otro, pero este no acepta, por lo tanto no hay obligación. Entonces, esta es una promesa de venta no aceptada. También tenemos una promesa de venta unilateral aceptada. En este caso, el propietario promete vender una cosa al otro contratante, sin que éste, al aceptar, se obligue a comprar, pues solo adquiere un derecho para comprar. También tenemos la promesa de venta unilateral aceptada. Es cuando Juan, por ejemplo, promete vender una cosa en los 50,000 córdobas al otro, pero este, al aceptar, no se obliga a la compra, solo adquiere un derecho para comprar, ¿verdad? Entonces, tenemos diferentes tipos de promesas de venta. La promesa de venta unilateral de compra aceptada, en virtud de ella, solo el futuro comprador se obliga a comprar la cosa. En cambio, el vendedor no se obliga a vender. Las características y efectos son semejantes, ¿verdad?, a la anterior promesa de venta. Pero debe de tenerse en cuenta que el obligado en esta promesa es el comprador y no el vendedor. Es pues la otra cara de la moneda, en este caso. Por ejemplo, Juan le promete comprar a Pedro por 50,000 córdobas el inmueble X, dentro del plazo de 1 año. Y este acepta la promesa de comprar, pero no se obliga a vender. Si Pedro decide vender, entonces Juan está obligado a comprar, pero si Pedro decide no vender, Juan no puede obligarlo,
¿verdad? Entonces tenemos que es una promesa unilateral de compra aceptada, ¿verdad? También tenemos la promesa bilateral de venta y compra recíprocamente aceptada, o sea que los dos aceptan. En esta promesa, el propietario promete vender y el destinatario de la oferta promete comprar. Están haciendo un ruidaje en la calle. En el artículo 2541, perdón, la distinción entre las promesas unilaterales y bilaterales es confusa, ¿verdad? Participa refiriéndose a las promesas unilaterales de vender o comprar y termina aludiendo a las bilaterales. Nuestra Corte Suprema, entonces, sostiene que regula la promesa de venta bilateral y la unilateral como puede verse al final, ¿verdad? También vemos los efectos con relación a las partes. Decíamos que la promesa no aceptada no es un contrato, sino una simple oferta, ¿verdad? Y entonces dice, en virtud del artículo 2449 y el 2454, el oferente, el que ofrece, puede revocar su oferta antes de que sea aceptada, ¿verdad? No obstante, se encuentra obligado a mantener su oferta dentro de los plazos establecidos, de acuerdo a los artículos que les dije, el 2452 y el 2453, ¿verdad? Dentro del plazo convencional. La promesa unilateral solo obliga a uno de los contratantes, por eso es unilateral, ya sea el vendedor, ¿verdad? O al comprador, a cualquiera de los dos. Muchachos, estamos llegando al fin del tiempo, pero sí pudimos avanzar bastante. Para la próxima, formulen sus preguntas, sus inquietudes, ¿verdad? Vamos a ver los tipos de crédito, ¿verdad? La cesión de crédito, cuando se deja un crédito personal, cuando se dé un derecho hereditario y cuando se dé un derecho que esté en litigio, ¿verdad? Estudien, jóvenes. Ha sido un placer haberlos visto. Pasen buenas noches. Gracias por su asistencia. Buenas noches, Axel. Gretchen. Buenas noches, profe. Buenas noches.